Efesios 6, 17. Ponga mucha atención. Dice la Biblia: toma el yelmo de la salvación. Hasta ahí nada más. Cierra sus ojos. Oramos y te damos gracias, Señor. Maravilloso, poderoso eres tú. Sabemos que siempre hablas a nuestras vidas con tu palabra, Señor. Es una bendición. Cuando tú bendices a un pueblo, cuando tú bendices a una iglesia, es por medio de tu palabra, Jesucristo revelado en tu palabra, Señor. Le damos gracias porque tú has tenido a bien, no por obras nuestras, no porque lo merecemos o porque somos mejores que nadie. Por tu pura gracia has tenido a bien bendecirnos con tu palabra, Señor. Hoy te rogamos que, como hiciste con el profeta, Señor, pongas un carbón encendido en mi boca, que purifiques lo que sale de mi boca, Señor. Tú lo inspiras, tú lo pones, tú lo purificas, y que no guarde palabra alguna que venga de parte de ti, mi Dios. Al igual como dice el evangelista, Señor, que los corazones sean buena tierra, donde cae la semilla, prospera, da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Fruto apacible de justicia, fruto del Espíritu Santo. Todo esto lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de un aspecto más del fruto del Espíritu Santo en los cristianos. ¿Se acuerda que estamos viendo el fruto del Espíritu basados en la cita de Gálatas 5? Vimos la paz de Dios. Entendimos que la paz que Dios nos otorga sobrepasa todo entendimiento. Va más allá de la comprensión humana. Porque la paz de Dios no es la falta de problemas. La paz de Dios no quiere decir que no hay dificultades. La paz de Dios es la presencia permanente de Cristo en nosotros, sus hijos. El día de hoy vamos a continuar estudiando a la luz de la Escritura esta maravillosa paz que solo Dios da a los creyentes. Titulé esta enseñanza la paz eterna. ¿Por qué a pesar de ser perseguidos los primeros cristianos experimentaban paz eterna? ¿Por qué el apóstol Pablo, lo vimos la semana pasada, escribe, y antepasada de hecho, escribe la epístola a los filipenses llamada la epístola de la paz y del gozo, en medio de una de sus mayores tribulaciones, en la cárcel, a punto tal vez de ser decapitado, sin dinero, contrariado y abandonado, escribe esta gran epístola? ¿Cómo es que la permanencia de Cristo produce en los creyentes la paz eterna? Porque hablamos un poquito, pero mucha gente yo sé que se quedó pensando: sí, ya me dijo que me roba la paz, ya me dijo que los problemas, los celos, pero más, ¿qué es la paz? ¿Por qué esos creyentes? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué esa paz eterna? ¿Podemos en la actualidad experimentar la paz eterna? ¿Por qué le llamo paz eterna? No específicamente, tal vez no encuentre así, pero ¿por qué le llamé así? Paz eterna. Desde los inicios de la iglesia cristiana, el rasgo que ha distinguido a su iglesia del Señor es la persecución. Siempre la iglesia se ha visto envuelta en la persecución, en las tribulaciones, los problemas de muerte. ¿Se acuerda que vimos el primer mártir? Alguien dígame quién fue el primer mártir. ¿Sí me está escuchando? Ya si quiere. Esteban, lo encontramos en el libro de Hechos. Desde que la iglesia se fundó en el día de Pentecostés, de hecho ese primer día ya la gente estaba hablando: estos están borrachos. Siempre la característica de la iglesia de Cristo es persecución, tribulación y todo ese tipo de situaciones. Aún así ha prevalecido la iglesia, y lejos de menguar se fortalece y crece en medio de la persecución. Paul Washer dice que la persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia. La prosperidad sí. La persecución fortalece la iglesia. Hay un dicho: la sangre de los mártires riega la semilla. Cuando hay mártires, cuando hay sangre de mártires, la semilla se riega y crece. La prosperidad sí le hace daño a la iglesia, y mucho. Vemos en el contexto en el que vivimos hoy en día de apostasía, porque la gente va en pos de la prosperidad en lugar de ir en pos de Cristo. Si estudiamos un poco de la historia de la iglesia cristiana, nos daremos que la iglesia cayó en el peor de sus baches. Se fue en picada moral y espiritual cuando fue cobijada por el Imperio Romano. Las persecuciones terminaron. La prosperidad y la comodidad fueron el nuevo estilo de vida de los cristianos.
Muchos paganos, cuando veían a los cristianos vivir en medio de lujos y comodidades y que tenían grandes posiciones en el gobierno de Roma, buscaron de inmediato ser bautizados. De inmediato se buscó la comodidad que daba el ser cristiano. Se dio una ola de paganos remojados que solamente eran cristianos de dicho, pero que en realidad vivían como les daba su gana. Que solo es comparable en la actualidad. ¿Se parece a algo que estamos viviendo hoy en día? Mucho. Hoy en día todos quieren ser cristianos. Neymar es cristiano. Estaba viendo en las redes sociales que esta niña que salía en Disney, Selena, ¿cómo se llama? Ya se vio quién conoce, quién sabe, ¿eh? Ay, luego. Es que yo veía Disney Club. Esta niña, Selena Gómez, en un concierto le dedicó una canción a Dios. Y todos, ay, qué precioso, qué gran detalle, es que es cristiana. Ella no es cristiana. Ella tú ves, o no lo veas, porque realmente luego sube fotos desnudas, dicen, y es en serio, ya subió otra foto. O sea, acá lo que es ella, Justin Bieber, cristiano, y estaba estudiando en Hillsong para pastor de jóvenes, y nada más es pragmatismo. Ellos no son cristianos. Es muy parecido lo que pasó en ese entonces con la actualidad. De hecho, el fruto de la comodidad y la pasividad de la iglesia cristiana cuando se fusionó con el Imperio Romano, dio como fruto la iglesia católica apostólica romana. ¡Qué gran fruto! Cuando Dios despertó a su pueblo del letargo en el cual los envolvió la comodidad de la religión católica, los reformadores comenzaron el movimiento de separación. Y nuevamente las persecuciones fueron el sello de la iglesia. Grandes masacres como la de San Bartolomé en Francia fueron el pan de cada día de la iglesia de Cristo. Nuevamente le voy a recomendar ampliamente leer el libro de los mártires de John Fox. Lea el libro de los mártires. John Fox fue un hombre que nació después de la Reforma. Él se puso a indagar y empezó a darse cuenta de las 10 persecuciones que fueron de los 10 Césares romanos, Diocleciano, César, todos los Césares, ahorita no recuerdo bien cada uno de ellos. Y después empieza a narrar las persecuciones que vienen a partir de la Reforma. Lea el libro de los mártires de John Fox y se dará cuenta que cuando la comodidad llega a la iglesia de Cristo algo anda mal. ¿Sabe que en la matanza de San Bartolomé, aquí sí me está viendo, en la matanza de San Bartolomé lo primero que hubo fue comodidad? El almirante, que era el líder de los protestantes, se iba a casar con la hija del rey de San Bartolomé, que ella era católica, porque iban a unir a un solo pueblo, ecumenismo, y entonces hubo fiesta, se pusieron a tomar, a alegrarse, y cuando los protestantes se descuidaron en esa noche y 3 días seguidos, si no mal recuerdo, hubo matanza de cerca de 40,000 hijos de Dios. La comodidad le hace y prosperidad le hace daño a la iglesia cuando no es en Cristo. Cuando es en Cristo no pasa nada. A partir del movimiento protestante, nuevamente la iglesia comenzó a experimentar la paz eterna. Es muy paradójico, pues cuando estaban en la comodidad se sentían inquietos. Cuando estaban en medio de lujos se sentían perturbados. Cuando mejor vivían en este mundo es cuando más intranquilos estaban. Si no aprendemos a descansar en la obra consumada de Cristo, ni vacaciones, ni viajes, ni entretenimiento, ni lujos, ni posición, ni posesión tampoco, ni nada nos va a ayudar a descansar de nuestra ansiedad, angustia y estrés. Hay mucha gente cristiana también, y no tiene nada de malo que tome vacaciones, no me malinterprete, pero hay gente que dice, ya no aguanto el estrés, necesito unas vacaciones. Y regresan y necesitan vacaciones de sus vacaciones, porque se cansaron más en esas vacaciones y siempre estás estresado. Si no aprendes a descansar en la obra consumada de Cristo, ningunas vacaciones, ningún viaje, ninguna comodidad, nada te va a llevar a experimentar la paz eterna. Podrías tener todo lo que tu alma desea y aún así no tener paz en tu corazón. Esto es por una poderosa razón, porque no tienes la seguridad de dónde vas a pasar la eternidad. Es un hecho innegable y bíblico que todos los seres humanos tenemos sentido de eternidad. Vaya Eclesiastés 3:11. Puede tener todos los bienes
todo el dinero del mundo y escribir como Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay un hecho innegable que escribe el mismo Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todos tenemos sentido de eternidad, todos hermanos. Dice la Biblia, ¿ya lo tenemos? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, ¿qué puso en el corazón de los hombres? Eternidad. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. No importa de qué religión seas. No importa que aún te digas ser ateo. Muy en el fondo, todo mundo sabe que hay algo más que esta vida. Aún un ateo que diga no hay nada, pues o todos somos materia y vas a regresar a ser materia orgánica, pero aún así, muy en el fondo de su corazón, todo mundo sabe que hay algo más en esta vida. Es muy cierto, hay algo más que el aquí y el ahora. Hay dos y solo dos destinos eternos: vida eterna o condenación eterna. No hay un tercero ni un cuarto. No hay purgatorio y no hay limbo, ni nada más. Simplemente porque la Biblia no dice que hay nada de eso. Además también no hay reencarnación. Para los que le van a la América y querían reencarnar en un águila, no es cierto. No hay reencarnación. Ni yo que le voy a los Pumas quería reencarnar en un puma. Vaya a Hebreos 9:27. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada más que dos opciones eternas: vida eterna o condenación eterna. Hebreos 9:27. Vamos a concentrarnos. ¿Estamos aquí? ¿O ya se quiere ir? No se distraiga. Podríamos tener todos los bienes del mundo y aún así no experimentar paz eterna. Y como lo estamos viendo y lo vamos a ver, también hay muchos cristianos que no experimentan paz eterna. Solamente hay dos destinos, no hay reencarnación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido. ¿Por quién? Por Dios, para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? La gente que cree en el karma y en la reencarnación, que tú hagas las cosas bien para que cuando reencarnes, no reencarnes en un animal o no reencarnes en un ser inferior, sino... No, la Biblia dice, mueres ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué viene? El juicio. Después de morir inapelablemente viene juicio. Si eres hijo de Dios, viene un juicio, el tribunal de Cristo, donde se da el pago por nuestra fidelidad. 2 de Corintios 5:10. Si usted piensa que porque es hijo de Dios no va a juicio, hoy está descubriendo por medio de la enseñanza bíblica que no es así. Aún los que somos hijos de Dios, aún los cristianos, morimos y vamos a un juicio. Pero el juicio es el tribunal de Cristo, no es para condenación, no se espante. El juicio al que vamos es para el pago de nuestra fidelidad como hijos de Dios. Y de hecho el pago que nos da, las coronas que nos da el Señor, las tiramos a los pies de Cristo, reconociendo que ni siquiera fuimos nosotros, que fue Cristo en nosotros quien nos llevó a ser fieles. Por eso es que se tiran las coronas. En la antigüedad era una manera de decir, yo soy rey, pero tú eres rey de reyes. Y en la aplicación bíblica es, tú eres rey de reyes, pero si yo gané esta corona, no fue porque yo lo hice, fue porque Cristo estaba en mí y me llevó a hacerlo. 2 de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros... ¿A quién le habla el apóstol Pablo aquí? A los hermanos de la iglesia de Corinto. No dice que todo el mundo. Si hacemos una correcta exegesis, no dice todo el mundo, cristianos, musulmanos, ateos. No, todos nosotros, los cristianos. De hecho, específicamente a los de Corinto les dice, todos los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si no eres hijo de Dios, viene el juicio del gran trono blanco, donde solo hay una sentencia, la muerte segunda. Vaya a Apocalipsis 20, del 11 al 15.
Los hijos de Dios vamos al juicio del trono de Cristo, el trono de Cristo. Aquellos que no son hijos de Dios van al juicio del gran trono blanco. Pero ahí no es para que tus obras buenas se pongan en una balanza y las obras malas en otra, y ganaron tus obras buenas y entonces ya te puedes ir al cielo. No es así. Cuando una persona, espero que no seas tú ni yo, va al juicio, al gran juicio del trono blanco, solamente hay una sentencia: muerte eterna. ¿Por qué se pasa el juicio? Para que Dios demuestre que Él es justo, que no pasa la condenación directamente. Él dice: vean cómo soy un Dios justo. Estás en pecado, no puedes estar delante de mí. Dice la Biblia, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan, y al que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Aquí qué se refiere? ¿A personas altas y pequeñas de estatura? No, grandes muertos. Por ejemplo, de hecho una vez les decía de esta situación, de cuando murió Roberto Gómez Bolaños, una persona muy conocido como Chespirito, y cuando muere el vecino de la vuelta que nada más su mamá y su esposa conocían, a eso se refiere con grandes y pequeños. Van a estar gente muy importante que mucha gente conoció: Stalin, Lenin, quien haya sido, por muy grande que fuera en esta vida, y gente pequeña que nadie conoció, todos delante de Dios. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice que pasa? Es lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Si tú naces una sola vez, mueres dos veces. Si tú naces dos veces, vas a morir solamente una vez. La muerte segunda es para los que no nacen de nuevo. ¿Qué debo de hacer para ir al lago de fuego? Nada, absolutamente nada. No se va a ese lugar por ser mala persona, por matar a alguien o por no tener buenas obras. Al lago de fuego van a ir aquellos que no han nacido de nuevo, quienes aún viven en su naturaleza de pecado, comúnmente conocido como pecado original. Romanos 3:10, no vaya, dice: no hay bueno, no hay justo, ni siquiera una sola persona. Cuando el apóstol Pablo escribe Romanos 3:10, todo el capítulo 3 está inspirado en el libro de los Salmos, y el salmista dice que el Señor miró desde los cielos cada rincón de la tierra, buscando aunque sea una sola persona, una que fuera buena. ¿Y cuántos encontró Dios? Ni uno solo. La naturaleza pecaminosa del ser humano. Solo aquellos que nacen de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3 del 1 al 5. No vaya, ¿qué le dice Nicodemo? ¿Qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: haz buenas obras y pórtate bien. ¿Qué le dijo? Hay que nacer de nuevo. Solamente ellos son los que reciben vida eterna. Creer en Cristo va más allá de hacer solamente una oración de fe. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos visto muchas veces? La oración de fe, la oración del pecador, establecida sobre todo en el pentecostalismo. Va más allá, creer en Cristo, va más allá de creer que murió por mis pecados, porque Santiago dice que aún los demonios, ¿qué hacen? Y tiemblan. Hay mucha gente, si tú le preguntas, vimos en el discipulado el tema de la fe, y la fe tiene tres elementos, y la mayoría de la gente tiene los dos primeros. Hay mucha gente que si tú le preguntas de Cristo te dicen: sí, murió por los pecados, pero ¿cómo viven? Igual, no cambia en nada su manera de vivir. Necesitan el tercer elemento, que es fiducia. Cuando realmente le creemos a Dios, nuestra vida se ve profundamente transformada por el poder del Espíritu Santo. A esto se le conoce como arrepentimiento. El arrepentimiento no es cosa nada más de un día, es algo que dura toda la vida. La evidencia de que estás arrepentido es una vida que se asemeja cada vez más al carácter moral de Cristo. Esto es lo que Charles Spurgeon llamaba las 3 R's.
ruina del ser humano, el pecado que nos separa de la gloria de Dios. Redención del ser humano hecha por Cristo al morir en nuestro lugar en la cruz. Pero la tercera, regeneración de tu vida pasada pecaminosa a una nueva vida alejada de la práctica cotidiana de los pecados. Ojo, los hijos de Dios, dice primera de Juan 3, no practican el pecado, no dice que no pecamos. Sin embargo, aún a pesar de que muchos cristianos saben o entienden el Evangelio, lo que te acabo de decir es la esencia del Evangelio, no experimentan la paz eterna. Aún viven intranquilos, no solo por los motivos que vimos la semana pasada, como celos, falta de perdón o culpa. Son cristianos que les falta entender la seguridad eterna de su salvación. Muchos cristianos de verdad sinceros, pero sinceramente inestables, que no tienen esa paz eterna. No son como los que vimos, que no son arrepentidos, buscan a Cristo con todo su corazón. Cristo se empieza a reflejar en sus vidas, pero aún así no tienes esa paz. ¿Por qué? Porque muchos no tienen la seguridad eterna de su salvación. Debido a la infiltración arminiana en la iglesia, son muchos los que enseñan de manera deplorable cosas como que la salvación se puede perder, que nosotros cuidamos la salvación, que Cristo ganó tu salvación y te la puso en tus manos y ahora tú hazte cargo. Que nadie tiene el cielo comprado. Que tengas cuidado con que borren tu nombre del libro de la vida. Hacíamos algo cuando éramos más pentes, ahorita somos menos. Le decíamos, creo que hasta me tocó hacerlo con ustedes, la hermana, le decía, cierre sus ojos, repita después de mí, Señor Jesús, ven a mi corazón, y ahora te pido que escribas mi nombre, Olaf Román Saavedra Ayala, en el libro de la vida. Perdónenos, estamos chavos. Tenemos un pasado oscuro también, le he dicho. Pero como yo le pedí que lo escribiera, si no cuido mi salvación, el Señor se enoja y borra tu nombre, Cuida que no sea borrado tu nombre del libro de la vida. Que si Dios arrancó al olivo, ¿acaso no va a arrancar las ramas injertadas? Hablando de Israel, que es el olivo, y la rama injertada, que es la iglesia. Que tengas cuidado de caer de la gracia, porque el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, que él les enseñó a caer de la gracia. Que salvo, siempre salvo, no viene en la Biblia. Tienen razón, la Biblia no dice salvo, siempre salvo. Estas malas enseñanzas hacen eco en el corazón y en la mente de los cristianos que, sinceros en su amor por Cristo, les roba su paz eterna. Y cada vez, por eso le dije, un cristiano no practica el pecado, pero cuando un cristiano cae en pecado por alguna u otra situación, se está comiendo las uñas y diciendo: ay, Diosito. No, ¿verdad? Es Dios eterno. Pero ya no le decimos, ¿alguien todavía cree que es Diosito? No, ¿verdad? Ya entendimos que los nombres de Dios son los que se revelan aquí en la Biblia, y ninguna vez dice Diosito. Dice que Él es el Altísimo, el Dios soberano y todopoderoso. Denle un aplauso, Arbe. Estas malas enseñanzas hacen eco en los corazones, y cada vez que un cristiano, cada vez que usted y yo, a mí me llegó a pasar, cada vez que llegaba a caer, porque todos caemos, el apóstol Juan dice: si alguno dice que no peca, ya es mentiroso. No digas que no pecas, todos llegamos a caer en alguna ocasión. Ya no practicamos el pecado como era comúnmente antes. Yo le he dicho muchas veces, mi hermano entrenó para jugar fútbol, soccer profesional, diario se iba a correr, diario dominaba, hacía de todo. Yo ocasionalmente llegué a jugar fútbol, no era muy bueno, tenía 2 pies izquierdos, entonces siempre me andaba tropezando. Una cosa es que yo jugara fútbol y otra cosa es que practicara el fútbol. Una cosa es que llegas a pecar y otra cosa es que practicas habitualmente el pecado. Pero cuando muchos de nosotros llegamos a caer en un pecado o cometemos pecados de la carne, pensamos: mi salvación. O aunque ya no dices en tu mente: ay, mi salvación, tienes esa incertidumbre y te roba esa paz eterna que solo Dios te da. Para eso es la enseñanza del día de hoy, para regresar a los corazones a la paz eterna que proporciona la seguridad de la salvación en Cristo. No te trato de decir palabras motivacionales. Recordemos que la permanencia de Cristo en nosotros nos trae la paz
que sobrepasa en todo entendimiento. ¿Por qué es así? Pues porque simplemente nos asegura que nuestra eternidad será en gozo. ¿Por qué la permanencia de Cristo en mí trae paz? Simple y sencillamente porque pase lo que pase en este mundo, yo tengo una seguridad de que voy a ir a una eternidad en gloria y en gozo con Cristo Jesús. El mundo y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, dice la Biblia, no pasará. ¿Puede un hijo de Dios, para alejar algunas dudas, ser borrado del libro de la vida? Vamos a dos citas que utilizan los arminianos, Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 22:19. Vamos a ver, es que Dios escribió tu nombre. Imagínate si fuera así. El libro de la vida estaría como cuaderno de niño de kinder. Todo, lo escribe, lo borra, lo escribe, lo borra, lo escribe, lo borra. Todas las hojas arrugadas. Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 22:19. Dios borra tu nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hasta ahí nada más. Oh, es que si dice que no lo borrará, entonces quiere decir que sí puede borrar y ya te perdiste tu salvación. Eso no es una exegesis correcta de este pasaje. Apocalipsis 22:19. Ahorita vamos a hacer la exegesis correcta. Tocan esta cita y dicen: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, hablando primeramente del libro del Apocalipsis en Juan y de toda la Biblia en general, Dios quitará su parte. ¿De dónde? Entonces, ¿ya ves? Si tú haces algo que a Dios no le agrada, Dios te quita del libro de la vida. Ya, otra exegesis pobre acerca de lo que es el libro de la vida. Primero tenemos que entender qué es el libro de la vida. Muchos ya lo saben. Es una lista única y definitiva de todos los redimidos. Es decir, de todos aquellos los seres humanos en todas las épocas de la historia que han de ser salvos de la ira de Dios en el infierno. Por eso es que toda aquella persona que no está escrita en el libro de la vida, que no está en esa lista de salvos, ¿qué pasará? Será echada al lago de fuego. Eso es el libro de la vida. ¿Quién escribió el libro de la vida y cuándo lo hizo? El Cordero de Dios lo escribió, Cristo. Lo hizo antes de que el mundo fuera creado. Apocalipsis 17:8. ¿Qué es el libro de la vida entonces? La lista donde estamos escritos con la sangre del Cordero aquellos que vamos a ser salvos, que somos salvos. Apocalipsis 17:8. Dice: la bestia que has visto y no es, y está por subir de la misma, ir a perdición, los moradores de la tierra, esa es la parte, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. ¿En dónde? Eso significa que nadie ni siquiera había nacido. El libro de la vida se escribió antes de que el mundo fuera creado. Nadie había nacido para hacer méritos o buenas obras para que te escriban en él, pero tampoco para cometer pecados que te borraran del libro de la vida. Por eso cuando yo le decía a la gente que repitiera una oración, y ahora Señor escribe mi nombre en el libro de la vida, es una aberración. Mi nombre está escrito y el suyo, espero en Cristo Jesús, están escritos en el libro de la vida antes de que Cristo hiciera esta creación, hiciera el mundo. Eso nos dice que Dios nos ama inmensidades. Todavía no había creado el mundo, todavía no creaba nada, y Dios ya tenía escrito tu nombre y el mío, los que somos salvos, en la lista de los que íbamos a pasar a gloria eterna. En Apocalipsis 3:5, vamos a verlo. No nos quedemos nada más con que no podías hacer nada, todavía hay más del libro de la vida. Juan dice: al que venciere. De hecho no, vamos a 1 de Juan 5:4. ¿Cómo vencemos los cristianos? 1 de Juan 5:4. ¿Un cristiano vence echándole ganas? Por sus buenas obras. ¿Qué es lo que vence? 1 de Juan 5:4. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Todavía no llegábamos, ¿verdad? Me espero. Quería que todos dijéramos nuestra fe. Y nada más dos.
Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe, no nuestras obras. Será vestido de vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5, no regrese, dice, no se refiere a la justicia de Cristo cubriendo nuestra vida, no se refiere a buenas obras. Vaya a Isaías 61:10. Esa es una correcta exegesis de Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere, al que tuviere fe, será vestido de vestidura blanca. La justicia de Cristo será vestido de la justicia de Cristo. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En Gálatas 3:27, no vaya, dice, los que son bautizados con Cristo, de Cristo están revestidos. ¿A qué se refiere eso? A que cuando tú naces de nuevo y por la gracia del bautismo, o vaya, de hecho el que nace de nuevo, no es que el bautismo, vamos a entender esto bien, te reviste de Cristo. El bautizo es un acto simbólico nada más. Lo que te hace revestirte de Cristo es nacer de nuevo, pero si tú naces de nuevo, sí o sí te vas a querer bautizar. Si alguien dice que ha nacido de nuevo y no se ha querido bautizar, mucho ojo, escuche bien, no se identifica con la obra de Cristo, no se identifica con la iglesia de Cristo, no tiene ganas, a lo mejor ni ha nacido de nuevo. Ojo, una persona que ha nacido de nuevo se va a querer bautizar, va a decir, yo quiero identificarme con la obra de Jesucristo. Para eso es el bautizo. Cuando dice no borraré su nombre, está corroborando que no se puede borrar su nombre, no que lo escribe y lo borra cuantas veces pecamos. El Espíritu dice, dando a entender que no todos los de la iglesia en Sardis eran salvos. El mismo contexto del versículo nos enseña esto. La exegesis correcta de este pasaje nos lleva a parafrasearlo de la siguiente manera. Aquel que está en Cristo, aquel que tiene fe en Cristo, será salvo porque está revestido de la justicia de Cristo y nunca perderá esa salvación. No te está diciendo que te cuides porque si no pierdes tu salvación. Dice al que venciere. ¿Qué vence? La fe. La fe me la da el Señor. Y los dones, y ahorita lo vamos a ver, jamás te los quita. Con respecto a Apocalipsis 22:19, cuando dice algunos, vamos a regresar a ese pasaje. Si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. La clave está en quiénes son esos algunos. Definitivamente aquellos que amamos a Dios, honramos y respetamos profundamente su palabra, pues por medio de ella nos ha hecho nacer de nuevo, y jamás vamos siquiera a pensar en alterar las Escrituras. Los que somos aquí nacidos de nuevo, esperaría que somos todos. ¿Usted quisiera alterar la Biblia? Por supuesto que no. Es la palabra de Dios. Dices, ¿cómo voy a alterar algo que Dios hizo? Hay muchos registros, sobre todo en sectas pseudocristianas, que alteran el contenido de la Escritura a merced de sus fines. El caso como de los testigos de Jehová, que Juan 1:1 lo han cambiado. En su traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. ¿Por qué cambiaron esto? Para menoscabar la deidad de Cristo. Y esto solamente es un ejemplo. Yo personalmente siempre le digo que usted puede leer cualquier traducción o versión de la Biblia. Si usted ya quiere hacer una exegesis, ya quiere hacer una enseñanza, entonces ya nos vamos a los escritos, ya le puedo recomendar concordancias. Pero para conocer, para empezar a leer la Biblia, prácticamente, es más, busque una versión, Dios habla hoy, algo sencillo de entender. Solamente 2 son las que no recomiendo, y 3 de hecho ya, porque ya salió la Biblia
gay, para los gays, ¿no? O si alguien se la recomiendo, ya sentirá la indirecta, no es cierto. Y 2, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y la traducción de los mormones no son ni traducciones. Ellos tomaron la Biblia en inglés y la Reina Valera, la King James en inglés y la Reina Valera, que ya estaban traducidas de los originales a los idiomas inglés y español, y a partir de ahí hicieron correcciones para que se adaptaran a sus fines. Por eso dice en Juan 1:1 ellos que Jesús, el Logos, era un Dios. Dios con D minúscula habla de Dios Todopoderoso. No. Entonces dicen, ¿ya ves cómo Jesús no es Dios? En su traducción no es Dios, pero si tú vas a los escritos originales dice que el Logos es Dios. Eso son 2 con esa 3 que si de verdad quiere aprender de la Biblia, no lea esas porque se va a empezar ahí, ya el pastor está mal porque dice que Cristo es Dios y aquí dice que no es Dios. Entonces no lea esas 2 traducciones, por favor. Esos algunos a los que se refiere Juan son quienes profesan ser creyentes, pero que en realidad no lo son, pues un verdadero hijo de Dios no piensa ni remotamente en inventar o quitar porciones de la Escritura. A ellos es a los que se refiere el apóstol Juan, hablando inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué hay de Gálatas 5:4? ¿Puede un cristiano caer de la gracia? Vamos a Gálatas 5:4. Es el último pasaje que hacemos exegesis, porque podríamos pasarnos toda la tarde, horas y horas, en los llamados pasajes controversiales, pero estos son los más controversiales. Y si usted encuentra un pasaje controversial, llamado así, y piensa que su salvación se pierde, venga y se lo explicamos, hacemos una correcta exegesis. La Biblia se interpreta en cuanto a la luz de toda ella, no solamente de pasajes aislados. Gálatas 5:4 dice: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifica. ¿Qué dice? De la gracia han caído. Y por eso te dicen, dice la Biblia que te cuides porque puedes caer de la gracia. Hermano, si estás en pecado, tú puedes perder tu salvación. Y la gente se queda. ¿Y sabes con qué rematan? Pero pasa, yo voy a orar por ti para que Dios te levante. Si Dios te levantó, puedes dar una ofrenda. Y la gente que busca nada más emocionalismo dice, sí me levantó, sí, yo le doy todo lo que traigo. Puro negocio en esas situaciones. Primero, para responder si puede un cristiano caer de la gracia, entendamos qué es caer de la gracia. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, les está advirtiendo y reprendiendo a los recién convertidos, a cristianos genuinos en Galacia, de denunciar a los judaizantes. ¿Qué eran judaizantes? La iglesia en Galacia tenía una situación. Estaba la iglesia como nosotros, de hecho pasó, alguna vez ya me tocó vivirlo, y de repente empezaron a llegar hermanos, que dijeron, no, tú te tienes que poner un talib, tú te tienes que poner un kipá, y si tú no guardas la Torah, y si tú no oras, Baruch Hashem, el nombre del Señor es Hashem. El nombre Hashem no es Hashem. Hashem significa el nombre. Cuando los hebreos fueron deportados a Babilonia y ellos hacían sus copias de la escritura, ellos, para que los profanos no mencionaran el nombre de Dios, quitaron el tetragrama y pusieron Hashem. Cada vez que ellos leían, en lugar de leer Dios o Yahvé, ellos leían el nombre. El nombre de Dios no es Hashem. Hashem significa el nombre. Ay, el nombre, ayúdame. Llegaron a la iglesia de Galacia y le decían, tú te tienes que circuncidar y puedes volver a comer carnitas. Ay, gracias a Dios no estamos en esa situación. Y tienes que guardar el sábado y tienes que guardar los misbots y te tienes que poner tu kipá y tienes que orar de esta manera y los querían judaizar. Y lo malo es que la iglesia en Galacia se quedaron, sí es cierto, sí, porque, no, sí. Y eso sigue pasando hasta la fecha. Le digo que en la iglesia en la que estaba se dio esa situación al grado de que uno de los, ya no era iglesia, ahí es Keilah.
los judíos mesiánicos le llaman la Keilah, que es la escuela donde aprendes la Torah, y al grado que uno de los promotores de esto en el púlpito ellos siempre lo tenían arriba, un día dijo: Yeshua no es Dios, Yeshua es quien vino a cumplir el plan perfecto de Dios. Dijo: Cristo no es Dios. Yo no estaba, sino quién sabe qué hubiera hecho, de verdad, en serio. Yo creo que sí, no, obviamente no me paro y lo golpeo, pero yo sí me paro y le digo: eso que usted está diciendo va en contra de la Escritura. Si van a predicar eso aquí, yo me voy. Si algún día predicamos algo que no sea verdad, usted está en todo el derecho de levantarse y decirlo. Se lo he dicho muchas veces: critíqueme. Dicen por ahí: es que te la pasas criticando. Y no, también le digo: critíqueme, discierna lo que estoy diciendo. Y su lealtad no está conmigo ni con la iglesia, su lealtad es con Cristo y con el Evangelio y nada más. Si usted pone su lealtad en mí, yo un día le voy a fallar, eso se lo aseguro, porque soy un hombre carnal como usted, como yo soy así. Pero si usted pone su mirada y su lealtad en Cristo y en el Evangelio, siempre va a estar por buen camino. Dele otro aplauso al Rey de Reyes. La situación estaba así en la iglesia de Galacia. Llegaban y querían judaizar. Por eso Pablo les escribe esta epístola, esta carta. Les dice que no se sometan a la esclavitud, sino que se mantengan en la libertad cristiana. Los gálatas no querían someterse a la ley para ser salvos, sino para tener una mejor vida cristiana. Los judaizantes no le dijeron: tienes que cumplir para la ley para ser salvo. Llegaban y decían: ya eres salvo en Yeshua, sí, ahora cumple la ley para que tengas una mejor vida. Esta era la levadura de los judaizantes. Ellos decían, los judaizantes: en verdad la salvación es por fe, pero para agradar a Dios y que Dios te bendiga, tienes que circuncidarte, guardar el sábado, guardar las fiestas, dar esto, todo lo que la ley marca. Respondiendo: ¿puede un cristiano caer de la gracia? La respuesta es sí. Y muchos lo hemos hecho y muchos otros siguen cayendo. ¿Cómo? Tratando de agradar a Dios en la carne y no en el espíritu. Y esto, según ellos, para recibir bendiciones. A esto comúnmente lo llamamos en la iglesia legalismo. Una persona que ha caído de la gracia es una persona, lo estamos de hecho viendo en el discipulado, a la carne le encanta la religiosidad. Y cuando tú quieres por tus propios métodos y autosuficiencia ser una persona religiosa, estás cayendo de la gracia. En concreto, desligarse de Cristo y caer de la gracia consiste en tratar de ganar el favor y la bendición de Dios a través de tu obediencia, ya sea obedeciendo la ley o reglas inventadas por ti mismo. Es intentar conquistar a Dios por tus medios y tus méritos, quitando a Cristo del medio. No habla acerca de que tú caes de tu salvación. Te está diciendo: empezaste en la gracia y ahora quieres terminar por la ley. Caer de la gracia, mucha gente cae de la gracia, no pierde su salvación. Cuando Pablo dice caer de la gracia, si tú ves todo el contexto, se refiere a: empezaste creyendo por fe y ahora quieres por obras agradar a Dios, cuando siempre es por fe y en fe de Cristo. Los pasajes tomados fuera de contexto para asegurar que la salvación se pierde son numerosos. Podríamos pasar horas explicándolos. Sin embargo, el propósito de la enseñanza es que tengas paz eterna por medio de descansar en la seguridad de tu salvación eterna que Cristo da gratuitamente a sus hijos. La seguridad de la salvación eterna en Cristo está fundamentada. Ahora sí vamos a entrar en materia. El principio, la salvación es un don. Vaya a Efesios 2, 8 y 9. Vamos a estarnos moviendo ahorita rápido en la Escritura. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a hacer un trazado de la Escritura correcto, hermenéuticamente correcto, para que usted se dé cuenta que la salvación, la seguridad de su salvación eterna es en Cristo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia eres salvo, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un, ¿qué dice? Un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice en Romanos 11:29, vamos rápidamente, la salvación es un don, no pierda de vista.
Dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y ¿qué? Y el llamamiento de Dios. Irrevocable, la palabra griega es amatemeletos, que significa no arrepentido. Dios te da un don, en este caso la salvación, y es irrevocable. ¿Qué significa? Que Dios no se arrepiente. No te dice, ten la salvación. No, no la cuidaste, regrésamela. Tenla otra vez. No, ya me arrepentí, regrésemela. Eso es lo que significa. La seguridad eterna es obra de Dios y garantiza que es un don de Dios. Por lo tanto, una vez que Dios te da el regalo de la salvación, jamás se arrepiente de ella, jamás te lo va a quitar. La seguridad de tu salvación es un hecho real, lo entiendas o no, o más, lo sientas o no lo sientas. Hay quienes dudan de su salvación por falta de fe o cuando el pecado entra en sus vidas. Popularmente también hay la creencia que si tú dices que tienes tu salvación segura, es una licencia para pecar. Esta es una verdad que, he aquí una verdad dolorosa para muchos el día de hoy, y es que no puedes perder algo que no tienes. Una gente que vive en pecado continuo no perdió su salvación. Simple y sencillamente pasa algo. ¿Y qué es? Nunca la tuvo. Jamás. No es lo mismo caer y que Dios te levante a seguir tirado toda la vida en el pecado. Una oveja puede caer en el lodo, pero se levanta, quiere salir, busca al pastor para que la lave en el aspecto natural y espiritual. Pero un puerco vive en la suciedad como algo natural. ¿Sabe que los puercos no transpiran, no sudan? ¿Sabe por qué sudamos los seres humanos? Porque nuestra temperatura corporal está subiendo y entonces los poros empiezan a segregar agua, sale con la sal que tenemos pegada en el cuerpo, por eso el sudor sabe así, saladito, y entonces así es como te refrescas. Los perros y los gatos tampoco sudan, ellos jadean, sacan la lengua para refrescarse. Los puercos tampoco sudan ni jadean, ellos para sentirse bien tienen que estar en el lodo. Si tú te dices cristiano, pero solamente te sientes a gusto en el pecado, a lo mejor no eres oveja. Ya no voy a decir más. Deduzca lo que sigue. Cuando una persona cree en Cristo, es atraído a una relación con Dios que garantiza al 100% su salvación. Por supuesto que solo es cierto que las personas que han nacido de nuevo, los hijos, nos parecemos a los padres. Hay quienes de dicho son cristianos, pero no tienen la vida de Dios en ellos. La salvación de las personas regeneradas es segura por la relación que tenemos con Dios por medio de Cristo. Es por eso que Jesús dice que las ovejas, no dice los puercos, o sí dice en Juan 10:27, no dice todos. ¿Quiénes no serán arrebatados de su mano? Las ovejas. Son muchas las citas que demuestran claramente la seguridad eterna de nuestra salvación. Vamos a ver las tres primeras. Efesios 4:30. Después busca en internet, son 2, 4, 6, 8, como 9, 10 citas. Vamos a ver tres de ellas, las busca. Efesios 4:30. Esta es otra regla hermenéutica. Los pasajes claros de la Escritura nos arrojan luz sobre los pasajes más oscuros. Un pasaje que claramente entiendes, como Efesios 4:30, donde dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, es un pasaje claro. Ese te va a arrojar luz cuando tú encuentras un pasaje. Ah, caray, aquí dice que el libro de la vida puede ser borrado, pero a ver, acá hay un pasaje muy claro. Este me arroja luz, entonces hay que interpretar bien este otro pasaje. Esa es una regla básica de la hermenéutica. Efesios 4:30 nos dice, ya se lo dije, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El apóstol Pablo, la palabra que utiliza para el sello, y hace una analogía, es cuando los animales, en este caso todavía se hace en el rastro, le ponen un fierro caliente a las vacas, la masa hacen, batean, no sé si ha visto alguna vez, pobrecitas vacas, y jamás se les quita. Jamás se les va a quitar, no sé, a menos que le mutiles esa parte del cuerpo. ¿Para qué se hacía esto? Porque decían, a ver, vamos a ver el ganado, este es tuyo o mío, ¿qué dice?
este es mío. Yo les dejé una vez de tarea ver la película de Toy Story. ¿Se acuerdan que les dije qué hace Andy con sus juguetes? Les escribe aquí abajo. ¿Para qué? Porque es de su propiedad. Usted y yo estamos sellados en el corazón y dice propiedad de Cristo. Nadie va a quitar ese sello. Entonces, el día que el Señor venga va a decir, este es mío, véngase para acá. ¿Los demás? Allá. ¿Usted cree que alguien nos va a quitar de las manos de Dios? Su salvación yace segura en Él. Romanos 5, del 8 al 10. Y entiéndalo bien, no es una predicación para que usted tiene permiso de pecar todo lo que quiera, todo lo contrario. Cuando usted sabe que su salvación está segura en Cristo, por amor y agradecimiento va a querer vivir en santidad para Dios, para estar un día con Él, porque va a estar un día con Él. Romanos 5 del 8 al 10 dice, escuche, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando éramos pecadores, ojo, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, que dice, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Si cuando tú eras pecador alejado de Dios, Dios te amó en Cristo Jesús, ahora que eres justificado y eres su hijo, ¿te va a dejar de amar? Yo le he dicho siempre a mis hijas, no me molesta que hagan algunas cosas, pero no hay nada que tú hagas que yo te deje de amar. ¿Hay algo que nuestros hijos hagan para que los dejemos de amar alguna vez? Nos va a enojar tal vez. Si llega tu hijo tomado a la medianoche, por supuesto que te enoja, y a lo mejor si todavía le das cinturonazos le pones uno, órale, cuádrese, o le dices, a lo mejor ya no tanto, le dices, pero mañana no hay Facebook y vas a ver que con eso, no me quiten la... ¿Pero significa que dejaste de amar a tus hijos? Jamás. Y el apóstol Pablo nos dice lo mismo, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos antes de conocer de Cristo, fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más si llegas a caer, vas a estar reconciliado y serás salvo por su vida. El apóstol Pablo es claro en esta escritura. Y vaya a Filipenses 1:6. Esto también habla claramente. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, estoy persuadido de esto, estoy convencido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Cristo que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó la obra en tu vida, te salvó, y no termina la obra y te glorifica, o es un Dios mediocre, que empieza algo y no lo termina, y mi Dios no es mediocre, o es un Dios que no tiene poder, porque quiso salvarte, pero no pudo. ¿Y su Dios es mediocre? ¿Su Dios es todopoderoso? Entonces su salvación descansa en esa seguridad eterna. A esta doctrina, a la seguridad de la salvación, los reformadores le llamaban perseverancia final de los santos, que hablaba acerca en 6 puntos, que muchas personas dicen creer en Cristo, pero luego lo repudian. Ellos no eran salvos porque Dios no los guardó. La perseveración de los santos se basa en las promesas de Dios para guardarnos, no en tu capacidad de perseverar hasta el fin. Porque si Dios te dijera, guarda tu salvación, sí la pierdes. Pero sabes, tu salvación está segura porque no está en ti, está en Dios. Dios completa la salvación de sus escogidos. Si no puede hacerlo, no es digno de confianza porque lo prometió o le falta poder para hacerlo. La teología de la Reforma enseña que las personas que se apartan de la fe nunca fueron creyentes. Dice primera de Juan 2:19, no vaya, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Usted ha visto personas que lamentablemente vienen a la iglesia y levantan las manos y hasta quieren empezar, enséñeme un instrumento. Yo, pastor, lamentablemente me ha tocado muchas veces, yo quiero predicar, enséñeme a predicar. Y pasan 1 mes, 2 meses, ha habido veces que hasta 2, 3 años, y los ves en el mundo, tomando, subiendo fotos al Facebook, aquí con mi amorcito echándome unas bien frías. ¿Es cristiano?
estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No lo digo yo. Tenemos confianza en nuestra salvación porque somos sellados por el Espíritu, como le decía. Dios no da su palabra, Dios ha dado su palabra en el Espíritu Santo para que nuestra salvación sea íntegra. No es de extrañarse el motivo por el cual, a pesar de persecuciones, a pesar de tribulación, de los problemas diarios de la vida, los cristianos de la época de la Reforma eran hombres y mujeres que experimentaban paz eterna. Tenían su mirada en la eternidad, estaban seguros que nada ni nadie los iba a quitar de ahí, que el único que los podía quitar es Dios, y Él prometió no hacerlo jamás. No por su comportamiento, no prometió porque se portaron bien, los voy a guardar. Él dijo, porque yo soy bueno y porque yo soy fiel, te voy a guardar. Esa es la seguridad de nuestra salvación. El pragmatismo en el que ha caído la iglesia ha provocado que los hijos de Dios quitemos la mirada de la eternidad y por consecuencia ponemos la mirada en lo presente. Es más importante para el mundo el aquí y el ahora que dónde van a pasar la eternidad. Y la iglesia se ha impregnado de lo mismo. Si ponemos la mirada en esta vida solamente, no nos extrañe que seamos hombres y mujeres que no tienen paz eterna. En la escritura inicial, Efesios 6:17 dice que parte de la armadura diaria del cristiano es el yelmo de la salvación. ¿Sabe que el yelmo es el casco? Si usted no sabía, el yelmo es un casco. El Espíritu Santo no le dijo a Pablo el calzado de la salvación, la coraza de la salvación, el escudo de la salvación. Y no es casualidad, todo lo contrario. Lo que Dios dice por medio de esta analogía es: ten siempre en tu cabeza la seguridad de tu salvación eterna. Por eso les dijo, ponte el casco de la salvación. Siempre ten en mente que eres salvo y que nadie te va a arrebatar de mi mano. Por eso los primeros cristianos, por eso la iglesia perseguida, por eso la iglesia reformada que era perseguida, pesaba lo que pasaba y no estaban como muchos de nosotros ahorita. Cara larga, triste. Pues es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios. Nada sale de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes por qué no tienes paz en la voluntad de Dios? Porque tienes tu mirada aquí y ahora y no la tienes en la eternidad y no estás seguro muchas veces de tu salvación. No pongas tu mente, tus ideas, tus pensamientos en esta vida solamente. Hay más. Ten en mente siempre que eres salvo, que esa salvación es por gracia. Nada ni nadie te la puede quitar y tú no la puedes perder. Hay una escritura inspirada por el Espíritu Santo que encierra magníficamente todo esto. Ayúdenme, jóvenes de alabanza, y mientras vamos a Romanos 8:30 al 39. Primero bajito, tranquilo, y ya después. Ahorita tranquilo, nada más espérenme ahí. Vamos a terminar leyendo esta escritura. Romanos 8:30 al 39. Si usted se va de aquí y todavía duda de su salvación, híjole, ya no sé qué hacer entonces. La seguridad, por eso titulé esta enseñanza Paz Eterna, la paz eterna. La paz que te da el saber que estás en Cristo, que Cristo está en ti y que la permanencia de Cristo en ti asegura una eternidad en gloria. Solo hay dos destinos: muerte segunda o vida eterna. Cuando tú ni siquiera has nacido de nuevo, por eso tienes esa zozobra. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué? Romanos 8:30 al 39. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos partes de las etapas de la salvación. No se les va a perder ninguno al Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Este es el contexto exacto de esta cita. De si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces voy a empezar un negocio y me va a ir muy bien porque Dios... No. La Biblia, cuando dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está diciendo, Dios te tiene guardado para salvación. ¿Quién te la va a quitar? Eso es lo que significa esta escritura. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles todas las cosas? ¿Los coches, las casas, el dinero? No, todo lo necesario para ser salvo, tu santificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por lo regular son 3 los que acusan a un escogido. ¿No eres tú mismo que dices, me siento culpable? Lo vimos la semana pasada. Es las personas, y dice que es salvo, y dice que es cristiano. Y el peor de todos, el enemigo, lo vemos en Zacarías 3, cuando se levantó a un lado de Josué, el sumo sacerdote, y le dijo, ¿cómo se quiere parar delante de ti si ha pecado? Pero el Señor en ese momento le quita las vestiduras y le pone vestiduras nuevas. No somos nosotros, es la obra de Cristo. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ya sabían que no iban a tener ausencia de problemas, sabían que iban a tener dificultades al mayoreo, y aún así tenían paz eterna. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te va a separar de tu salvación eterna? Denle un aplauso al Rey.